Pues hola, gracias Sofía Sandoval Navarro por estar aquí. Hoy mira, espérate que está pasando un truck. Hoy en honor a conocernos en Ecuador me puse esta camisa de Galápagos, Ay, ¿verdad? Que nos conocimos en Ecuador, específicamente en unos talleres de teatro con Madayelba, ¿verdad? Entre ellos ejercicios de dramaturgia. Y para eso estamos aquí, ¿verdad? Para conocer esa faceta tuya desde el teatro, desde la dramaturgia y desde esta creación de imágenes, desde lo escrito, ¿verdad? Y quería que el público te conociera, que nos contaras primero un poco cómo llega al teatro y por qué la escritura, ¿verdad? También se convierte en un medio de expresión, porque, por ejemplo, mucha gente hace teatro, pero no necesariamente escribe sobre ello. Así que cuéntanos un poquito. bueno, eh, a mí en general, como mi llegada a las artes en general o a mi expresión creativa, lo primero que llegó a mi vida fue la escritura. Eh, Más allá del teatro o cualquier cosa, escribía pequeños poemas o canciones de niña, ¿verdad? Y siempre era como cómo me expresaba con más facilidad. De hecho, primero probé música y danza y hasta después, como hasta que cumplí 14 años, probé teatro y me enamoré del teatro y fue como para quedarse y no tenía un argumento demasiado grande, nada más sabía que eso era lo que quería hacer. Este, pero siempre escribía, digamos, es una cosa que me ha acompañado como comer y dormir, ¿verdad? Me levanto y escribo, me duermo, me acuesto y escribo, ¿verdad? Entonces, cuando yo decidí entrar a teatro, entré pensando en escribir teatro. Y bueno, Ana entra a estudiar y te das cuenta que existe dramaturgia del movimiento, y dramaturgia del espacio, y dramaturgia del actor, y hay miles de dramaturgias y formas de tejerse, y cambia, ¿verdad? La forma en que uno escribe. Pero creo que eso es lo que te podría contar. En la misma universidad es que aprendes a escribir específicamente, ¿verdad? Esta estructura del teatro o desde antes de, digamos, tus estudios académicos de profundidad, intentabas escribir algunas escenas, ¿verdad? Transportar la imaginación de alguna imagen a la palabra. Sí, no, miras que no, en realidad en los estudios que existen de teatro en el país, digamos académicos, no se daba en su momento dramaturgia, digamos, como tal. Hasta ahorita, digamos, este año se está comenzando a introducir dramaturgia. Entonces, las personas que estamos interesadas siempre es como, hay un taller, ¿verdad? Y lo traen como a alguna institución nacional, en algún encuentro o algo, y todo el mundo que le gusta agarra ese taller y como que vamos aprendiendo y vamos intercambiando saberes entre las personas que aprendimos, aprendí este ejercicio, yo aprendí este otro, y así se va dando. Sofía nos entregó, ¿verdad? O entregó por email dos de sus microobras. Creo que no son las únicas que ha escrito, ¿verdad? Si no me equivoco, pues nos envió dos microobras para publicarlas en la revista. Y quería, ¿verdad? Aprovechar este espacio de la entrevista para que nos ampliara, no solamente dejar estas palabras en el papel y que, ¿verdad? Los directores pues se vayan con su imaginación ahí de manera solitaria, ¿verdad? Quería que entonces nos hablara una breve sinopsis de lo que es, ¿verdad? Noviembre se apellida a Dios y Cuerpos Reloj para que las personas tengan algún contexto si fuese el caso de que no pueda leer las piezas. Ok, perfecto. Bueno, estas dos piezas, ¿verdad? Entre las cosas que he escrito las escogí porque eran piezas cortas y de repente, porque tiene una estructura un poco más abierta y tenía como ganas como de regalarles algo que fuera un poquito más abierto. Cuerpo Reloj fue escrita en el 2017 de una necesidad muy personal
de reconocerse como mujer y el tiempo, ¿verdad? De repente que una siempre está a la espera, ¿verdad? O tiene como una posición política un poco más pasiva y siempre a la espera de que se me permita hacer, ¿verdad? O a la espera de alguien, a la espera de un hijo, a la espera de muchas cosas, ¿verdad? Y a partir de que leía un poco, ¿verdad? Sobre cómo los tiempos femeninos son un poco más cíclicos, ¿verdad? E incluso el tiempo como está organizado puede resultar también una estructura patriarcal. Entonces, eh, empezamos como con pequeños textos. Éramos tres chicas y a partir de ahí cada una empezó como a trabajar escenas y decir, bueno, yo me ubico más con la prisa o me siento más bien como que siempre el tiempo me pasa por encima, ¿verdad? Nunca estoy como con él y fuimos como construyendo. Esta es una pieza que se construyó en camino de construir la escena y a partir también de la exploración con objetos, que en este caso eran relojes. Entonces, eso es así, eso es como lo que queda, es bastante abierto, puede ser una sola chica, pueden ser tres, pueden ser un montón, ¿verdad? Puede ocurrir mucho, puede ser corta, puede ser muy larga, entonces, eso, con cuerpo reloj, eh, y bueno, ahorita estamos como pensando de tal vez como en remontarla, entonces también eh, quería hacer como la invitación, ¿verdad? A partir de los textos son completamente abiertos de que si alguna persona los lee y quiere como añadir algo, decir, bueno, a partir de lo que leí me surgió este texto y quiere como acompañarlo o regalarlo, a mí me encantaría recibir todo eso porque yo creo que ninguna pieza realmente nunca se termina. Entonces, uno dice, ya, ahí está. Entonces, me encantaría recibir eso. Y Noviembre es apellido de Dios. Es una pieza que escribí aquí en la cuarentena. Este, siento que este año ha sido un año de despedidas en general. Es como lo he sentido en proceso. Entonces, esa pieza es más en este momento literaria y podría incluso considerarse únicamente como una escena, pero para mí es como un momento muy especial que quise regalar también. Muy bien, quisiera que fuéramos un poquito, ¿verdad? Sobre ambas. Eh, Pude leer las piezas y entre las cosas que, ¿verdad? Que me llamaron la atención es el hecho de que ambos personajes, por decir personajes principales, porque siento que, ¿verdad? Ya cuando son micropiezas y entre otras cosas, los objetos también son personajes principales, etcétera, entre otras cosas. Pero son mujeres, una mujer o muchas mujeres, ¿verdad? El tiempo se presenta en ambas piezas, en uno, pues, en este caso, cuerpo reloj, se entierra un reloj, además de haber estado pensando en el tiempo, cuestionándolo y siendo el tiempo. Y en noviembre se apellida Dios, la personaje principal, la mujer en este caso, detiene el tiempo para tener unas reflexiones que no tanto son ensimismadas, sino, ¿verdad? Son por teléfono también. Eh, Cuando me cuestiono por qué detiene el tiempo si ¿verdad? Para pensarse cuando también está pasando algo frente a ella. En este caso, en noviembre se apellida Dios, por ejemplo, ella detiene el tiempo y dice que tiene problemas de abandono, ¿verdad? Y mi pregunta es si en este caso fue el abandono de ella también por pausar el tiempo y no estar presente en ese otro presente. Quería que nos contara de dónde surgen estos contextos de los personajes, por qué el tiempo es el factor, ¿verdad? Conflictivo para ti como autora que te funciona, ¿verdad? Y para los personajes que son quienes viven en ese universo. Ok. Bueno, para mí como autora, el tiempo siempre ha sido algo como que me genera mucho rollo y problema, ¿verdad?
o me hace muchas preguntas, ¿verdad? Una está o por encima, ¿verdad? Y siempre pensando en qué voy a hacer luego y qué voy a hacer luego, ¿verdad? O recordando demasiado. Este año ha sido específicamente muy claro eso, ¿verdad? De repente hay días que me levantaba y me quedaba como 2 horas viendo el techo. Yo decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Verdad? Y en esas 2 horas pasa como, o recuerdo demasiado, una tiende a recordar demasiado, ir hacia atrás o imaginar demasiado, ¿verdad? Cuando pasa la cuarentena y cuando podamos vernos y cuando nos volvamos a tomar aquel café, ¿verdad? Entonces creo como que siempre ha sido esa pregunta y que creo que abre a muchísima posibilidad, ¿verdad? Esto de la memoria y de la imaginación y todo este mundo interno, pero cómo logramos pasarlo a algo más concreto, ¿verdad? No sé, ¿no? Eh, y creo que en el caso de los personajes, sobre todo en noviembre se apellida Dios, esta posibilidad, ¿verdad? De que a veces tal vez una quiere decir algo, ¿verdad? O siente que los momentos son demasiado cortos para decir algo y dice, quiero poner pausa, pensar lo que voy a decir y decirlo, ¿verdad? O quiero decir y no decir, ¿verdad? Y como que me gustaría a veces como que ella pudiera tener esa oportunidad, ¿verdad? Pausa, play, pausa, play. Este, entonces creo que eso es como esa necesidad de esa chica, ¿verdad? De este personaje femenino, de poder decirle a su padre todo lo que no ha podido decirle y que no realmente nunca se lo va a decir, ¿verdad? Entonces creo que va un poco por ahí. Sí, esa contradicción es lo que nos mantiene como que pendientes cuando estamos viendo el teatro y eso literalmente es lo que nos gusta, aunque nos sintamos como, no sé, muy señalados porque todos pasamos por estas reflexiones sobre que queremos decirle algo a alguien, pero no, el tiempo se nos acaba o ya no tengo tiempo porque estoy encerrado en mi casa, por ejemplo, no puedo verme con estas personas, etcétera. En esta pieza de noviembre, no, perdón, si noviembre se apellida a Dios, quería preguntar sobre qué significa para este personaje, ¿verdad? Todos los símbolos de la ropa que menciona específicamente porque tiene que señalarse los tacones, porque tienes que señalar, por ejemplo, la ropa que se le ha quedado, la ropa que no está, porque es importante para ella hablarse desde allí. Ujú. Ok, sí, creo que a mí en lo personal, ¿verdad? Ese tal vez es como una búsqueda ya más autorreferencial, que es uno que para mí los objetos en la escena son primordiales siempre, ¿verdad? Y darles como ese espacio poético, ¿verdad? Y no darlos por sentado me parece súper importante. Entonces, creo que en este caso, ¿verdad? Como toda su ropa, ¿verdad? O en general este hecho del abandono, ¿verdad? De cómo una se desprende de ciertas cosas, como desde que van desde tan simples que como desprenderse de tu ropa, ¿verdad? Hasta complicarlas como una persona. Creo que desde ahí ella empieza como a hablar de esto, ¿verdad? Está estudiando un poco como todas estas personas que son acumuladoras, ¿verdad? Que no pueden deshacerse de las cosas, o leyendo incluso como las personas que son abandonadas por alguna figura familiar. Por ejemplo, incluso desde niñas les cuesta como abandonar sus juguetes porque sienten que se van a sentir abandonados, ¿verdad? Entonces, como que viene un poco como por ahí, como desde estos pequeños detalles, como en el cotidiano uno siente esos problemas de abandono, ¿verdad? Entonces, va por ahí y los tacones es como la primera imagen que tuve, ¿verdad? Como en cómo llega ella al espacio, como muy armada, ¿verdad? Es cuando se pone tacones porque va a algo que es importante y además como el sonido, ¿verdad? El sonido de los tacones me parece muy específico y quería Parece como también el tic-tac del reloj en la otra pieza. Es como literalmente hay aunque hayan pasado muchos años de sus escrituras, creo que
se mantiene una esencia de cómo marca el ritmo, por ejemplo, o solamente o solamente mencionas unas cosas que, como tú dices, que no se deben dar por sentada, por ejemplo, no hablas sobre la escenografía y de momento solamente dice que tiene un gran ventanal y entonces entonces te dices, pues, ¿será que es que está en el trabajo? Pero más allá de simplemente dónde está, ¿verdad? Es qué significa toda esta luz, estos espacios encerrados también, aunque estén muy iluminados, ¿verdad? Que me parece interesante. Te pregunto, si en algún momento tú tuvieras la oportunidad de montar esta pieza, ¿cómo lo harías? ¿Lo harías también de la misma manera como introduces Cuerpo Reloj, que dice que es una pieza de montaje, ¿verdad? De dramaturgia de objetos. ¿Cómo entonces tú montarías, si fuese el caso, esta nueva pieza? Si yo montara esta pieza, qué bonita pregunta. Eh, creo que, creo que sería muy simple, como muy minimalista, como una mesa y el padre al lado, esperándola, ¿verdad? Como lograr el ventanal de alguna forma. Y creo que para mí el recurso escénico más interesante a jugar para la puesta es el de pausa play, ¿verdad? Que creo que es la primera convención a construir. Y, pero sería muy minimalista, creo que no necesitaría nada más en escena que eso. Y, y sí, me queda en realidad flotando esa pregunta, porque como te decía, cuando la escribí pensándola desde un lugar más literario, ¿verdad? Entonces, es una muy buena pregunta, en realidad. Entiendo, porque a veces he tenido la experiencia de que escribo desde lo literario, ¿verdad? Y entonces cuando quiero montarla, yo tampoco sé cómo me pasa. Y entonces cuando tengo la oportunidad de que alguien lo toma y hace algo, yo, wow, ¿cómo lo lograste súper bien? Porque yo no me lo imaginaba. Lo importante, ¿verdad? Es que se cuente. Y gracias a eso también quería preguntarte, ¿verdad? ¿Qué es importante para ti contar en tu dramaturgia? ¿Qué cosas deben haber, qué no debe haber? ¿Por qué consideras que una pieza puede estar casi completa o no? Yo creo que para mí hay muchas cosas, ¿verdad? Como de los detalles de la vida, ¿verdad? Que me parece como importante siempre señalar, ¿verdad? O poner como la mirada ahí, sea en escena, sea como actriz, sea de donde uno construye. Para mí los detalles son muy importantes, como esto de los tacones, ¿verdad? O en Cuerpo Reloj, las semillas, hay como pequeñas cositas que, que me interesa como darles una pequeña atención, más allá de lo que está pasando. Y porque yo creo que en las pequeñas cosas que hacemos nos describen más que las que hacemos a lo grande. Entonces, creo que para mí es importante siempre darle luz a eso. Y en los últimos años, como decís, y incluso mientras te escucho diciéndolo, digo, claro, ¿verdad? Es que hay una pregunta a tiempo, ¿verdad? Que existe, ¿verdad? Que me es muy importante. Y creo que es eso, que nunca me he sentido, digamos, que mi biorritmo, ¿verdad? Vaya de acorde al ritmo que se propone dentro de un sistema, ¿verdad? Creo que uno tiene un ritmo para hacer las cosas que es distinto, ¿verdad? Por ejemplo, algunas personas son más a cocimiento lento, ¿verdad? Algunas son como más impulsivas y cómo nos llevamos con eso y cómo entramos dentro de lo que te dice lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. O sea, es complejo, ¿verdad? Y entonces creo que sí, como esas pequeñas cosas de la cotidianidad, eh,
y mucho sobre la memoria. Para mí la memoria es como un contenido súper grande, importante reflejar en la dramaturgia. Y sí, en realidad eso, creo que hay mucho todavía por decir. ¿Qué imagen hubo antes para que supieras que fuera literario? ¿Qué imágenes te provocaban, verdad? O te provocaron en esos momentos para escribirla? Ujú. Sí, creo que por lo general son cosas, ¿verdad? Todas las obras que he escrito o escenas en general, porque tengo un montón de escenas sueltas escritas por ahí y creo que por lo general para empezar una obra es porque nació una escena de algo. Tiene que ver con momentos vividos, ¿verdad? O que he visto a otras personas pasar por ello, ¿verdad? Por ejemplo, el caso del cuerpo reloj, este, comenzó con un juego de palabras, por ejemplo, el caso cuerpo reloj, lo primero que salió fue cuerpo reloj, así la frase, cuerpo reloj, porque estábamos jugando, ¿verdad? Como buenas amigas en una intervención de performance, en un picnic y estábamos haciendo frases, entonces era como tiempo, espacio, ¿verdad? Entonces, ¿qué espacio? Cuerpo, tiempo, reloj, y como empezamos como así, salieron un montón más, y a mí me quedó como ahí, como resonando y resonando y resonando y resonando, y a mí toda la vida me han hecho mucho inconveniente los relojes. Me parece un objeto demasiado interesante, como andar un reloj, ¿verdad? Y también ahora que los teléfonos tienen un reloj, como aparte de las personas que también usan reloj, este, como que me genera mucho, ¿verdad? La idea del reloj. Entonces creo que fue como esta frase que nació en ese momento y el hecho de los relojes y ahí empezar como en eso. Y creo que por eso es importante, ¿verdad? Como el momento, ¿verdad? En el que uno está, en el contexto. Porque aparte de eso, recuerdo una de las chicas, ¿verdad? O sea, las tres en ese momento estábamos en una relación afectiva y nos sentíamos como a la espera de algo, ¿verdad? Y eso no nos gustaba. Entonces era como también un poco por ahí y empiezan a salir todos los textos. En el caso de Noviembre se apellida Dios, fue solo la primera imagen, digamos. Yo viví la primera imagen, ¿verdad? Llegué a un espacio y la otra persona me estaba esperando frente al ventanal y se volvió y me sorprendió muchísimo porque por lo general acostumbro a llegar primero y ese día quería llegar primero para tener esa ventaja de ser yo la que ya estaba en el espacio. Y fue una imagen tan escénica que viví como presencia y yo dije, que quiero empezar algo con esta imagen. Y empezó a salir. Y salió lo que salió. Pero entonces creo que por lo general todo lo que escribo sale de algo que escuché, de algo que viví, de algo que vi, ¿verdad? Pero sí es muy autorreferencial. Y yo en lo personal, ¿verdad? Que puede que otra persona crea algo distinto y es perfecto, pero yo en lo personal creo que no podría ser de otra forma, que siempre debe salir de lo autorreferencial. ¿Por casualidad tiene alguien, algo o alguien que te inspira a escribir? Además, ¿verdad? De servir de memoria en algún futuro tus textos a alguien, ¿verdad? Mm, bueno, creo que en general, me he estado dando cuenta igual en un texto que estoy escribiendo ahorita, este, ¿verdad? No porque sean personas que escriben o no, en general, mi abuela es como una razón muy importante por la que yo escribo, porque creo que a mí me encanta escucharla, como contarme historias de cuando ella era joven o incluso de hace unos años, de sus viajes, de todo. Y para mí siempre ha sido como la escritura como este archivo, ¿verdad? Entonces, siempre me he imaginado desde ahí como poder contar todas esas historias, y no solo las mías, sino las de ella, ¿verdad? O las que en algún momento me fueron contadas a mí. Entonces, por eso te digo, a mí me gusta mucho escribir teatro, pero escribo día a día y siempre creo que escribir en general me nace más desde haber escuchado a mi abuela siempre hablar
y como que yo decía, quiero escribir esto, y iba. Entonces, siempre va mucho por ahí. Y, ¿verdad? Ya casi culminando, porque me comentaste, ¿verdad? Que tienes como escenas sueltas por allí. Eh, ¿Por qué estas piezas son formatos cortos? ¿Crees que, ¿verdad? Sé que dices que tiene posibilidad de cambio, pero cuando uno las deja mayormente así es que uno siente que hay algo allí, que se debe saber, que hay algo en esta escena que se debe saber, ¿verdad? Y ¿verdad? ¿Por qué el formato corto? Anteriormente has podido montar formato corto, ¿verdad? Escenificar, ¿cómo ha sido esa experiencia también? ¿Te ha gustado? Ujú. Sí, bueno, en el caso de Corporeló, este, cuando surgió, ¿verdad? Surgió en un formato corto y por eso digo que es una pieza de formato corto, pero como les decía, es como de estructura abierta, ¿verdad? Porque en el caso, cuando nosotros montamos Cuerpo Reloj, en medio de cada escena suceden momentos y acciones en escena, ¿verdad? Que a la hora de compartirla decidí no escribirlos porque no quisiera condicionarlos, ¿verdad? Porque para cada quien debe ser distinto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, nosotras en la primera parte enterrábamos un vestido y unas fotos y otras cosas que nos simbolizaban tiempo, porque no solo los relojes, sino simbolizan, ¿verdad? Tiempo. Entonces, como todo este proceso, ¿verdad? O incluso al final repartíamos comida porque todo el proceso de cocina lleva cierto tiempo, ¿verdad? Como que intentamos meterlo como por un montón de lugares. Y bueno, cuando nos dábamos cuenta ya era mucho tiempo porque nos llevaba toda la cocina y todo. Este, entonces creo que en esa estructura abierta es donde podría ser larga o corta dependiendo de lo que uno quiere hacer, ¿verdad? Eh, y noviembre es apellido de Dios, en mi opinión es corta, si una la decide dejar de esa manera, ¿verdad? Este, porque creo que es más por la noción que yo tengo de eso, ¿verdad? Que es esta mujer que quiere decir todo esto, pero el momento en sí, ¿verdad? Sin las pausas que ya hace, es un momento muy veloz, ¿verdad? Él llega, eh, leen un acuerdo, firman y se van, ¿verdad? Entonces, creo que es más preso, es algo que sucede en solo ese momento. Pero igual podría pasar mucho más, puede que si alguien más decidiera decir, bueno, en las pausas también va a pasar esto y él también va a tener pausas, ¿verdad? O sea, también podría suceder. Wow, en verdad está súper cool. Gracias, ¿verdad? Por invitarnos a leerte, a leer y a ver la vida de otros personajes. Quisiera que, ¿verdad? Además de darte un espacio para que nos cuentes lo que quieras que la gente no olvide o rescate y tu contacto, es que nos cuentes un poquito de cómo se ha movido el teatro allá en Costa Rica, ¿verdad? En estos tiempos, o cómo se te ha movido también el teatro a ti en estos momentos. Ok. Bueno, creo que en general, ¿verdad? Que ha sido como la pregunta del teatro, ¿verdad? En este año es virtual o no, ¿verdad? Y si sí es, y si no es, ¿verdad? Este, y bueno, se ha movido, ¿verdad? Eh, Creo que eso es lo lindo, que de una forma u otra se ha movido. Se han hecho varios espectáculos virtuales, se han hecho no tanto virtual como por Zoom, ¿verdad? O plataformas virtuales en sí, sino como streaming. De repente se graba dentro de un teatro, se graba lo que se hizo dentro de un espacio y se comparte. Este, pero sí, han habido muchos colectivos que se han movido, o sea, todo continúa, ¿verdad? No hemos tenido tanto apoyo estatal, como nos hubiera gustado, ¿verdad? Creo que fuimos uno de los sectores más afectados en ese sentido, porque se clausuró igual todo, ¿verdad? No se pueden eventos, ni aglomeraciones, ni nada. Y por ejemplo, decían, bueno, pueden hacer eventos, pero las restricciones a las
9 de la noche. Entonces, mientras las personas van y entran, o sea, las horas tenían que ser como a las 6 de la tarde, o pueden presentar, pero no pueden ensayar presencial. Eran cosas como complicadas, ¿verdad? Entonces, creo que lo que es bonito es ver cómo la gente esquiva y va sucediendo, ¿verdad? Y cómo el teatro, a pesar de todo, encuentra su manera de estar, ¿verdad? A mí en lo personal, lo que me gusta del teatro es el encuentro, ¿verdad? Y todavía me hace un poco de esa falta como de estar ahí, tanto adentro como afuera, como persona espectadora. No me siento igual, me ha costado muchísimo ser espectadora desde la virtualidad, pero, pero se sigue moviendo y vienen bastantes proyectos. Creo que ya a este momento ya la gente le agarró el ritmo e incluso ya tenemos ideas, ¿verdad? Como con lo audiovisual, lo intermedial y todo, ya tiene ideas de video. Y como que creo que más bien ya apenas estamos entrando en ritmo y eso es bonito también. Muy bien. ¿Dónde las personas pueden conseguirte si les interesa, verdad, leer más sobre ti, saber más sobre tus proyectos? Además de que también podrán leer estas dos piezas que discutimos un poco hoy, Cuerpo, Reloj y Noviembre se apellida Adiós, para que entonces después te puedan comentar, ¿verdad? Algún mensaje que también quieras comentarles. Ok, sí, bueno, yo estaría demasiado encantada de que me escriban al correo, podemos tal vez dejarlo en algún lado ahora. Este, y sobre todo lo que decía ahora, ¿verdad? Tiene una estructura abierta, para mí no es como ya así está y es sagrada y ahí está perfecta, ¿verdad? Sino que si algo surge a partir de eso y tal vez no es un texto, es una reflexión o algo que no queda claro, o sea, a mí me encanta recibir todo esto, ¿verdad? Y como decía anteriormente incluso, ¿verdad? No nos formamos en dramaturgia dentro de lo académico, sino que siempre estamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces, si podemos aprender también dentro de ese espacio, eh, hacerlo, ¿verdad? Y bueno, comunicar que también, ¿verdad? Dentro de eso, comparto también lo que he aprendido en algunos talleres. Entonces, si habían personas interesadas en recibir un taller, yo estaría encantada. El correo sería Sofía, SANDNAV, @gmail.com. Por ahí sería. Perfecto, pues muchas gracias.